Bienvenidos a la clase número 27. Seguimos viendo, ustedes ven y acá detrás del pizarrón, el tema de divisibilidad de números enteros con el famoso teorema de Eratóstenes, que las clases pasadas lo hemos enunciado como el teorema de Eratóstenes también, pero como método de Eratóstenes, que consistía en encontrar, en decidir si un número entero es primo o no. El número primo, vuelta a repetir, es un número distinto de 0, 1 y menos 1, que es divisible por sí mismo y por la unidad. Bueno, ya conocemos la definición. La cuestión es que cuando se trata de números de una cifra, de dos cifras, es fácil ver si es un número primo o no. Si de dos cifras, qué sé yo, 31, bueno, 31 va a ser primo, porque no hay ningún número menor a 31 que divida 31, listo, ya está. Entonces, 31 es divisible por sí mismo por la unidad. Pero así que pasa, si fuese de tres cifras, ese método, qué sé yo, 213. 213 es múltiplo de 3, porque si sumo los dígitos, queda 2 y 3. 213, 2 más 1, 3, 3 más 3, 6. 6 es múltiplo 2 o divisible por 3. Entonces 213 divisible por 3. Entonces 213 no es primo. ¿Qué sé yo? A ver. 217. Si sumo los dígitos me queda 7, 8, 8 y 2, 10. No, 10 no es múltiplo de 3. Tampoco es múltiplo de 2 porque no termina 7, termina en 7. 7 no es número par. Tampoco es múltiplo de 5 porque no termina en 0 y no termina ni en 0 ni en 5, termina en 7. Tampoco es múltiplo de 11 porque si hago la suma alternada de los dígitos, de 2, 17 sería 2 menos 1 más 7. Queda 2 menos 1 más 7, es 1 más 7, 8. 8 no es igual a 0, debería dar 0 para que sea múltiplo de 11. Entonces, como esa suma alternada no da 0, no es múltiplo de 11. Acuérdense que la suma alternada es restar, sumar los dígitos y la suma tiene que dar 0. Si no da 0, no es múltiplo de 11, no es divisible por 11. Bueno, entonces lo de 17 es presumible de que sea primo. Entonces tengo que verificar todos los números primos menores a 2,17 que no dividan a 2,17. Si no encuentro ningún número, primo o no primo, bueno, que no divida a 17, entonces, si no encuentro ningún número menor a 2,17 que divida a 2,17, entonces no es primo. Perdón, entonces es primo. O sea, yo tengo el número 2,17, voy buscando todos los números, 2,16, 215, 214, todos los números hasta el 2. Si verifico todos los números enteros esos, si dividen o no a 2,17. Si no divide ninguno de ellos a 2,17, significa que 2,17 es primo, es divisible por sí mismo por la unidad. Y si encuentro algún número que divida 2,17, entonces 2,17 no es primo, pero va a ser primo en este caso. Es un trabajo muy laborioso, pero por eso existe este teorema de Eratóstenes, que lo anunciamos viejamente como un método. El método consistía en sacar la raíz cuadrada de 2,17, no me voy a poner a hacer las cuentas ahora, pero bueno, la idea es ver, una vez que sacamos la raíz cuadrada de 2,17, verificar si existe algún primo, un número primo menor a raíz cuadrada de 2,17, y si no existe ningún número primo que divida, si no existe ningún número primo menor a raíz cuadrada de 2,17 que divida a 2,17, entonces 2,17 sería primo. En eso consiste el método de Eratóstenes, detectar si es un número primo o no. Y si encuentro un número primo menor a raíz cuadrada de 2,17 que divida a 2,17, entonces 2,17 no va a ser primo. Dicho en general, ese método es un teorema, dice así: dado un número n natural, bueno, entero, pero pongámosle sin pérdida de generalidad natural, saquémosle el signo, el 0 no lo incluimos tampoco, de 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, sino todos los números naturales. Agarremos un número n natural, así dice el teorema,
el método de Eratóstenes. Agarremos un número n natural, hagamos la raíz cuadrada de n. Si encontramos un número primo p menor igual que la raíz cuadrada de n, que divida n, entonces n no es primo. Y si no encuentro ningún número primo menor igual que esa raíz cuadrada de n, que divida n, entonces n es primo. Ese es el teorema de Eratóstenes, el método de Eratóstenes, y enunciado en forma equivalente así. Nosotros lo enunciamos gramaticalmente de otra forma porque nos pareció más sencillo para después hacer la demostración que hicimos la vez pasada del teorema. Dicho en otras palabras, por eso dije, lo hemos enunciado gramaticalmente en forma distinta, por una conveniencia de demostración. Dicho en otras palabras, ese método, ese teorema de Eratóstenes que hemos enunciado, también se enuncia de la siguiente forma. Todo número compuesto, o sea, todo número que no es primo, contiene un divisor primo p natural, tal que p está entre 2 y raíz de n. Siempre un número compuesto va a contener un número primo entre 2 y raíz de n. Eso es lo que asegura el teorema. Esto dicho en otra forma. Si no encuentro ningún número primo entre 2 y raíz de n que divida a ese número n, ese número n no es compuesto, ese número n sería un número primo. Y si encuentro un número primo entre 2 y raíz de n que divida n, entonces ese número n es compuesto, o sea, no es primo. Es un número compuesto, significa que es un número que se puede factorizar, qué sé yo, 6 es compuesto porque se puede factorizar en producto de números primos, 2 por 3, 6, 2 y 3 son primos. En cambio, 2 y 3 son primos, no son números compuestos. Los números compuestos son aquellos que son factorizables en un producto de potencias de números primos, como lo dice el teorema fundamental de la aritmética. Bueno, en realidad, este enunciado es equivalente al anterior y nos está diciendo que la condición necesaria y suficiente para que un número sea compuesto, o sea, para que no sea primo, es que yo tengo que encontrar un primo divisor a ese n que esté localizado entre 2 y raíz de n. ¿Por qué condición necesaria y suficiente es esta para que este número n sea compuesto? Necesaria porque la requiero, porque la necesito etimológicamente, es algo que es la data que preciso. Y suficiente porque no necesito más información, no necesito más requerimientos, no necesito más condiciones. Esta es la condición sí y solo sí que requiero, nada más. Necesaria y suficiente, la que necesito y suficiente porque no necesito más. Yo con esta condición ya puedo decir que si encuentro un número primo natural, divisor, número primo natural, entre 2 y raíz de n, divisor de n, entonces n es un número compuesto, n no puede ser primo. Y, caso contrario, si no encuentro ningún primo divisor a n entre 2 y raíz de n, entonces n no puede ser un número compuesto, es un número primo. Y eso es lo que nos interesa, detectar si es un número primo o no. O sea que, como estamos viendo, el enunciado es absolutamente equivalente al viejo enunciado como método de Eratóstenes para detectar su número primo o no. Esto es lo que vimos en la clase de ayer. Bueno, la clase pasada, no sé, los tiempos los maneja cada uno, esto es un video seguro. Pero sí, lo hemos visto ayer y hemos hecho la demostración. La demostración tuvimos que precisar dos axiomas que habíamos visto en la anteúltima clase, que es el axioma, y que mencioné la clase pasada, que es el axioma de monotonía o de orden producto,
y la otra es el axioma de transitividad. Son los dos axiomas muy fuertes e importantes dentro de los números reales. Pero como se cumplen para los números reales, también se cumplen para los enteros. ¿Por qué? Porque los enteros están dentro de los reales. Y también se cumple para los naturales, porque los naturales están dentro de los enteros, o sea, son subconjuntos de los reales. Todo subconjunto de los números reales también cumplen esos dos axiomas que mencioné. Y los utilicé porque los necesitaba, porque evidentemente la demostración requiere de axiomas y definiciones, argumentos irrefutables, trascendentes, que no necesitan ningún tipo de demostración de nada. Si bien se pueden dar ejemplos de esas definiciones o esos axiomas. No sé si son carentes de demostración, pero son verdades absolutas, son la raíz del árbol de la matemática para construir todo ese séquito de propiedades y teoremas en la cual florece el árbol y crece la matemática. La matemática es como un gigantesco árbol donde sus raíces son las definiciones y axiomas en las cuales se basa toda esa estructura lógico-matemática. La cuestión que debajo de la raíz es metafísica, filosofía, quién sabe. Uno tiene que partir, obviamente, de enunciados elementales, de argumentos válidos y elementales para que florezca toda esa complejidad matemática que hoy en día manejamos. Que al final no resulta compleja. Complejo es uno que no entiende, porque la simpleza que tiene la matemática es tan grande que uno que vive cotidianamente en tantos problemas diarios no se da cuenta de la simpleza que es la matemática. Yo pienso que a todo el mundo le debería gustar. Lo que pasa es que muchas veces no se transmite bien o no le gusta a uno porque por ahí le resulta muy áspero, porque como se lo transmite, pero cuando uno la empieza a entender la matemática, empieza a gustar. Porque uno empieza a razonar en serio. El tema de la matemática es el razonamiento puro. Es una ciencia pura que se basa en el razonamiento lógico, en el cual, con una serie de argumentos encadenados, produce una consecuencia final, que es justamente lo que uno requiere, lo que uno necesita, que es lo que se llama la tesis de una propiedad de un teorema, es la consecuencia. En todo caso, acá, hablando de la hipótesis y la tesis, la hipótesis son la data que necesito, que requiero, para que con un procedimiento analítico algebraico correcto, pueda procesarlos como una máquina y obtener un producto final que va a ser la tesis, que es lo que me interesa, la consecuencia del argumento, a través de las premisas que están ubicadas en la hipótesis. La hipótesis acá es todo número compuesto, la hipótesis de este teorema es decir, todo número compuesto contiene un divisor primo. Eso es la hipótesis. Todo número compuesto contiene un divisor primo, entonces voy a encontrar un número primo que está entre 2 y raíz de n. O sea, ese número primo va a ser el número primo que divida n. Entonces, esto es la tesis. La hipótesis es lo inicial del enunciado. Todo número compuesto, bla, 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 contiene un divisor primo p natural. Entonces, como consecuencia final, resulta que ese divisor primo está entre 2 y raíz de n. Esto, a consecuencia final, es la tesis. Y eso es lo que nos interesa. Pero, como este teorema tiene una condición necesaria y suficiente, que es esta, necesaria y suficiente, la que necesito y suficiente porque no necesito más, esto es un sí solo sí, un ida y vuelta. O sea, yo puedo verlo al revés. El teorema directo es número compuesto, ¿no?, que contiene un divisor primo, entonces sucede esto, esta tesis. Ahora, como esto es una condición necesaria y suficiente, yo puedo ver este teorema directo que enuncié al revés, de leerlo de derecha a izquierda. O sea, al revés significa, dado un número p natural, primo, entre 2 y raíz de n,
que divida n, entonces este número es compuesto. O sea, lo leo al revés. Eso significa el sí solo sí. El sí solo sí significa un ida y vuelta. Uno dice, la hipótesis implica la tesis y la tesis implica la hipótesis. Por eso se pone un sí solo sí, que son las dos flechitas para un lado y para el otro. Acá, bueno, no puse las dos flechitas, pero se sobreentiende esa doble flecha que va de hipótesis a tesis, de tesis a hipótesis, significa condición necesaria y suficiente. Eso es lo que significa etimológicamente, que es lo que necesito que suceda esto y suficiente. Y no hay más condiciones que esta para poder asegurar que este número sea compuesto. Si esto no se cumpliese, o sea, si no encuentro ningún número primo que divida n entre 2 y raíz de n, significa que este número no sería compuesto, sería primo. Estas cosas hay que entenderlas y las vamos a seguir aplicando porque hay propiedades infinitas y seguiremos viendo propiedades de matemáticas. Lo demostré por el método del absurdo. El método del absurdo es un método que ya utilicé y que la vamos a seguir utilizando y se utiliza mucho en las matemáticas. Aunque es cuestionable en muchos aspectos, pero no importa. El método del absurdo ayuda muchísimo a entender las demostraciones o a hacer demostraciones de teoremas o propiedades. Hay muchas demostraciones que se hacen por el método del absurdo. El método del absurdo también se le llama el método de contradicción. Esto es muy de lógica, podríamos decir. La lógica, digamos, la matemática tiene un soporte atrás, que es la lógica. Y está la lógica también proposicional, la parte de la lógica matemática. Esto método del absurdo se aplica en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo mencioné, el mejor caso es el caso de los abogados, ¿no? Una vez hablando con un abogado, que es el marido de mi prima, y una vez le pregunté, él no es penalista, es un abogado civil, pero bueno, conoce amigos que son abogados penalistas, o no importa, puede ser abogado civil o penalista, es lo mismo. Yo le pregunté en una mesa, en un almuerzo, escúchame, ¿cómo pueden defender a un tipo que mató a 5 tipos y le puede pedir, tiene el derecho de pedir un abogado sabiendo que el tipo es un asesino? Me dice, no, te explico. En derecho, justamente la filosofía del derecho es la siguiente, que cuando uno toma un cliente, uno lo presume inocente. En derecho uno presume inocencia. Ahora, presume inocencia significa, bueno, presumir no significa que sea inocente, pues se presume inocente y después se verá en las investigaciones que tengan que hacer y en los juicios que se hagan, o en las audiencias y el juicio que se haga, se dictamina si es culpable o no. Se presume inocente. Ahora, presumimos que es inocente, pero si las pruebas están y dicen que es culpable, listo, es culpable. Y a la cárcel, qué sé yo, es así. O sea, lo que quiere decir el método de contradicción, que uno supone lo contrario a lo que es. Yo sé que el tipo mató, que es un asesino, pero presumimos que es inocente, hay que probar lo contrario. Lo contrario es la inocencia. Supongamos que es inocente. Supongamos que el tipo es inocente. Bueno, están las pruebas, están las huellas dactilares, está toda la prueba de la policía científica, qué sé yo, sí, el tipo lo mató, listo. Entonces lo que uno supuso que era la presunción de inocencia es falso. Entonces, si es falso, listo, es culpable. Eso es el método de la contradicción, el método del absurdo. Es sencillo. Es muy obvio, qué sé yo, puedo dar otro ejemplo de la vida real, qué sé yo. Lo había dado, qué sé yo, si llueve, entonces abro el paraguas, y bueno, supongamos que no abro el paraguas. Supongamos que no abro el paraguas. Pero la hipótesis dice que llueve, entonces eso es absurdo, no tiene sentido.
Salvo que esté loco, que me quiera mojar, pero bueno, supongamos que soy una persona cuerda. Vuelvo a repetir. Si llueve, entonces abro el paraguas. Yo tengo que probar ese argumento. Bueno, en la vida real no voy a hacer esas pruebas lógicas. Supone que voy a fijarme, voy a salir afuera y si me mojo me voy a mojar. Pero bueno, si llueve, entonces abro el paraguas. Supongamos que no lo abro. Supongamos que no lo abro. Ese es el método de contradicción, el método del absurdo. Supongamos que no lo abro. Pero la hipótesis dice que está lloviendo. Entonces eso es un absurdo, porque me voy a mojar, salvo que esté loco. Es un absurdo, es una contradicción. Eso es el método del absurdo, ¿no? Obviamente que en la vida real lo aplicamos irreflexivamente, indirectamente, pero no vamos a hacer cálculos para cada acción que realizamos en la vida. Pero bueno, lo que quiero decir es que el método de contradicción está permanentemente presente, no solamente en el caso de la presunción de inocencia en los abogados, sino en toda la vida real. Bueno, entonces el método del absurdo es suponer lo contrario a lo que me dicen. Si yo supongo lo contrario a lo que me dicen y con algún procedimiento matemático veo que aceptando lo que está en la hipótesis llego a una incoherencia, a una contradicción, a un absurdo, significa que lo que supuse está mal. Y por lo tanto, si lo que supuse está mal, lo anteriormente expresado está bien, o sea, el teorema es verdadero. En eso se basa el método del absurdo. Suponer lo contrario. Aceptando la hipótesis, se llega a una contradicción, significa que lo que supuse está mal. O sea que lo anteriormente supuesto, digamos, lo anterior a la suposición está bien. Por lo tanto, es correcto. O sea, el argumento inicial es correcto. Yo supuse lo contrario del argumento inicial. Si yo llego a una falacia, llego a un absurdo, significa que el argumento inicial es verdadero. En eso consiste, muy simple. Ya lo hemos visto. Entonces, bueno, el método lo repasábamos. O sea, método del absurdo, yo voy a suponer que esto no es cierto. O sea, supongamos, bueno, vamos a hacerlo por el método del absurdo. Sí, que el método del absurdo empieza por acá abajo. Pero bueno, vamos a empezar así. Yo sé que el número es compuesto. Es un número natural. Sin pérdida de generalidad, consideramos natural. Número compuesto, entonces lo puedo factorizar de esta forma, A por B, donde A y B son dos números naturales cualquiera, donde yo digo, bueno, A es un número, bueno, también, sin pérdida de generalidad, A es menor o igual que B, también podría ser B menor o igual que A, no importa, uno se queda con un caso. Por eso, cuando uno dice sin pérdida de generalidad, significa que no está considerando todos los casos. Supongamos este caso. Para el caso de que fuese B menor o igual que A, el desarrollo, el procedimiento o el razonamiento es el mismo. Entonces, A, como tomamos dos números naturales A tal que A por B es N, y A es menor o igual que B, a su vez A es mayor que 1 y menor que N. Entonces, esto es transitivo, ¿no? Porque A es mayor que 1, B es mayor o igual que A y N es mayor que B. Entonces, obviamente todo esto forma una cadena. Y como esto es una relación de orden, esta relación de orden que es el mayor y el mayor igual es una relación de orden transitivo, como lo vimos en la clase pasada, si 1 es menor que A es menor o igual que B y B es menor que N, entonces 1 es menor que N. Eso es por transitividad o cuando estuvimos viendo lo que es la relación de orden transitivo y lo que estuvimos viendo de axioma de transitividad la clase pasada. Bueno, yo considero esto, ¿no? Que A es menor o igual que B, mayores que 1 y menores que N. Supongo A menor o igual que B. Ahora, ¿qué pasa si A vale 1? ¿Por qué puse A mayor que 1? Porque si en el caso que A sea igual a 1, me quedaría así. Como N es A por B, me quedaría A por B, 1 por B, 1 por B es B. Entonces me queda N igual a B. Pero N no puede ser igual a B, porque yo estoy argumentando que N es mayor que B, no puede ser igual a B. Por eso descarté el caso de que no puede ser igual a 1. Ese es el razonamiento. Lo mismo pasaría si B vale 1.
Si B vale 1, y bueno, reemplazo acá, donde dice B por 1, A por 1 es A, me queda n igual a A. Tampoco puedo aceptarlo porque yo ya sé, evidentemente, que n es mayor estrictamente que A. Entonces estoy descartando el 1 porque justamente así lo estoy tomando. Y además porque el 1 no me interesa porque a futuro el 1 no es un número primo, así que la cuestión es que, bueno, descarto la posibilidad de que sea igual a 1. Así que esto está descartado. Bueno, acá dice por el lema. Yo el lema que había enunciado la vez pasada, un lema sencillo que decía si n es de la forma A por B, donde A y B son naturales, ¿no? Entonces yo demostré que A es menor que n, menor o igual que n, y B es menor o igual que n. Eso lo vimos la clase pasada y eso es un lema. Entonces se supone de que esto es cierto por el lema ese, que n es mayor que A y n es mayor que... Si n es mayor que B y n es mayor que A. O sea, es lógico, más allá del lema que enunciamos, es intuitivo, de que si n es A por B, se supone que A es un número menor que n, y B menor o igual que n, y B es un número menor o igual que n. Lógico, ¿no? Si yo tengo 6, ahí es 2 por 3. 6 es igual a 2 por 3. 2 y 3 son menores que 6. Supone que los factores tienen que ser menores al producto, ¿no? Al resultado final. Eso es un lema. Si más allá de la demostración parece una estupidez, pero estas cosas se demuestran en matemáticas más allá de lo intuitivo y tonto que resulta. Bueno, nosotros afirmamos en este teorema de que A es mayor que 1 y menor o igual que raíz de n, y que B es mayor que 1 y menor o igual que raíz de n. Entonces, acá viene el tema. Afirmamos esto. Nosotros afirmamos rotundamente que eso es cierto. Ahora, alguien puede saltar en la clase o en la demostración y decir, pero escúchame, ¿de dónde sacaste esta afirmación? ¿Cómo se te ocurrió? Si acá no está en el enunciado, en el teorema. ¿Es una propiedad esto? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, no lo saqué de ninguna parte, digamos, no es una propiedad, tampoco está enunciado. La cuestión es que si uno propone esto, uno afirma rotundamente que esto es cierto, uno tiene que comprobar que esto es cierto. Porque todo el mundo va a decir, bueno, pero a vos se te ocurrió hacer esto, ¿y por qué es cierto eso? Tienen razón, no se me pueden ocurrir las cosas. Todo tiene una razón de ser, como dice Leibniz. Todo tiene una razón de ser, y para probar que este argumento es sólido, válido y rotundo, yo tengo que demostrarlo. Si no lo demuestro, estoy metiendo cualquier cosa, y cualquier cosa no se puede matemática. Entonces, el método que asegura que esto es rotundamente cierto es lo que se llama el método del absurdo o de la contradicción que estábamos discutiendo antes, en forma muy, digamos, universal. Entonces, para demostrar que esto es cierto, uno tiene que suponer lo contrario. En eso se basa el método del absurdo. Yo supongo que esto no es cierto. Supongo que A es mayor que raíz de n y que B es mayor que raíz de n. Bueno, supongo estas dos cosas. Para no hacerlo complicado, supongo que esto y esto es lo contrario a esto que yo estoy afirmando rotundamente acá. Entonces, supongamos que A es mayor que raíz de n y B es mayor que raíz de n. Entonces, ¿cómo sigue el chiste? Sigue por este lado. Si yo supongo que A es mayor que raíz de n, por axioma de monotonía podría multiplicar por B a ambos miembros. Y ese valor de B que multiplico es un número natural es positivo. Acordémonos que el axioma de monotonía o de orden producto decía que yo tenía que multiplicar a ambos miembros de la desigualdad por un número, bueno, mayor que 0 en general, o mayor o igual a 0 según el caso. Habíamos visto monotonía en clases pasadas. Entonces, en este caso, B, que multiplico a ambos miembros, es un número natural, lógico que todo número natural es positivo, entonces no voy a tener problema en multiplicar por B. Ahora, B es un número natural, entonces B es mayor o igual que 1 y 1 es mayor que 0, ¿no? O sea, esto por transitividad o por axioma de transitividad,
si B es mayor o igual que 1 y 1 mayor que 0, entonces el primero es mayor que el tercero, o sea, B es mayor que 0. Es una forma de ver que es mayor que 0. Lo puse entre paréntesis porque vale el razonamiento. Ahí apliqué el axioma de transitividad, ¿no? Si el primero es mayor que el segundo mayor que el tercero, el primero es mayor que el tercero. Acá está, lógico. Es un axioma. Axioma de transitividad. Acá es axioma de transitividad. Lo puse el otro día, pero lo estoy diciendo. De trans. No me alcanza a poner todo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Me quedó en el segundo miembro este factor, raíz de n por b. Entonces uno que dice, ¿qué cuerno hago con eso? Bueno, la cuestión, me queda esta expresión, a por b mayor que raíz de n por b. Entonces, también dijimos que por el método de absurdo estamos suponiendo de que b es mayor que raíz de n. Entonces, b mayor que raíz de n, lo que podemos hacer es lo que podemos hacer en esta desigualdad, intentar de que aparezca este factor que aparece acá, raíz de n por b, que no sabemos qué es. Bueno, la idea es que aparezca esto. Y nosotros tenemos esta información. Entonces, para que aparezca este factor, raíz de n por b, acá, multiplicamos por raíz de n a ambos miembros, como dice acá. Multiplico por raíz de n a ambos miembros. Y eso lo puedo hacer, ¿por qué? Por el axioma de monotonía. Porque yo sé que raíz de n es un número positivo. ¿Por qué positivo? Bueno, habíamos definido en viejas clases que la raíz par de cualquier número real positivo, o mayor o igual a 0, mejor dicho, es siempre el resultado es mayor que 0, mayor o igual a 0. Bueno, acá no va a ser mayor o igual a 0, va a ser mayor que 0. Igual a 0 no, porque n es natural. Y al ser n natural es n mayor o igual que 1. El primer número natural es 1. Raíz de 1 es 1, y 1 positivo. Mayor o igual no, mayor que 0. Igual no puede ser, porque 1 igual a 0 no puede ser. Si n vale 2, raíz de 2 es 1.41 y pico, es un número irracional espantoso. Tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Bueno, ese número es mayor que 0. Y si es raíz de 3 es creo 1,69, no me acuerdo. También es positivo. Ya. Y si vale 3, si vale 4, y vale 5, todo va a ser siempre mayor que 0. Y bueno, en vez de probarlo con números, lo puedo probar así también. Si n es mayor o igual que 1, de esta desigualdad aplico raíz cuadrada en ambos miembros. Raíz de 1 es 1. Me queda raíz de 1 mayor o igual que 1. Pero 1 es mayor que 0. 1 es mayor que 0 porque está a la derecha del 0. Entonces lo que puedo hacer, por transitividad o por axioma de transitividad, vuelta al axioma de transitividad, poner que raíz de n es mayor que 0. Y me queda esto, raíz de n mayor que 0. Y era lo que habíamos argumentado acá. Esto es axioma de transitividad. Axioma de trans. Ahí está. Y acá apliqué el axioma de monotonía. O de orden producto. Es muy importante monotonía. Es muy importante poner que estoy aplicando. Porque si la matemática no se basa en un argumento sólido, no es matemática. Bueno, entonces me quedó que raíz de n es mayor que 0. Bueno, entonces pude multiplicar por raíz de n. Ya sé que raíz de n es positivo, ya lo estuvimos discutiendo. Entonces por el axioma de monotonía puedo multiplicar por raíz de n, que es positivo por ambos miembros. Pero esto lo hago para que aparezca el raíz de n por b, como dije antes. Del otro lado, ¿qué me queda? Raíz de n por raíz de n, que es raíz de n al cuadrado. Bueno, en la vieja secundaria simplificábamos el cuadrado con la raíz.
Pero en realidad mejor, más formal, sería pasar la raíz enésima como n a la u medio. Ya cuando vimos potencia y raíces vimos eso. Esto raíz de n se puede poner como n a la u medio, ¿no? Recordemos que si yo tengo raíz emésima de x a la n, esto se puede poner como x a la n sobre m. Esto lo hemos visto cuando vimos raíces y potencias. Entonces acá, raíz de n es raíz cuadrada y n a la 1. Entonces, como es raíz cuadrada y n a la 1, esto va a quedar n a la 1 medio, todo el cuadrado, porque este cuadrado estaba afuera. Entonces ahora lo que puedo aplicar es la propiedad de potencia que vimos, ¿no? La propiedad de potencia, que se dice que hay que multiplicar los exponentes. La propiedad de potencia era esta. X a la n elevado a la m es x a la n por m, o sea, se pueden multiplicar los exponentes. Entonces multiplico los exponentes, 1 medio por 2, se simplifica el 2 con el 2, me queda n. Bueno, hace mencionar las propiedades que hemos visto. Bueno, ya está. Entonces me quedó n. Esto me queda n. Entonces, me queda que raíz de n por b es mayor que n, sí. Raíz de n por b es mayor que n. Esto me queda n. Me queda raíz de n por b mayor que n. Raíz mayor. Y lo puse acá abajo como 2. Esto lo vamos a usar. Entonces, ya está. Tengo este cuadrito que es 1, tengo este cuadrito que es 2, yo tengo que juntar esos dos cuadritos y procesarlos, unirlos entre sí, para terminar la conclusión del problema. Entonces, junto esto y esto. Yo sé que por 1 tengo a por b mayor que raíz de n por b. Acá lo puse. A por b mayor que raíz de n por b. Esto por 1, ¿no? Por 1. Después, por 2, que es este cuadrito, raíz de n por b es mayor que n. Entonces, ahora, usando el axioma de transitividad, si sé que el primero es mayor que el segundo y el segundo es mayor que el tercero, el primero es mayor que el tercero. Entonces me queda por b mayor que n. Ahora, veamos lo siguiente. Acá estamos llegando a un absurdo. ¿Por qué? Porque sabemos que a por b es n, ya lo habíamos propuesto, que a por b es n. Entonces este a por b es n. Y si es n, me queda n mayor que n. Y n mayor que n no puede ser. N es igual a n, porque todo número es igual a sí mismo. 2 no puede ser mayor que 2, 3 no puede ser mayor que 3. Eso es un absurdo. Este absurdo al que hemos llegado es un absurdo que provino de haber supuesto algo que está mal. Y que lo que está mal es proponer que A es mayor que raíz de n y que A y B sea mayor que raíz de n. Y si esto está mal, esta suposición es incorrecta, es falsa, es una falacia, entonces lo que afirmamos rotundamente que es esto, que es lo contrario, está bien. Porque si esto es una falacia, esto está mal, porque llegamos a un absurdo, entonces esto que afirmamos rotundamente está bien. Y ahí termina nuestra demostración por el absurdo. O sea, el absurdo es suponer todo lo contrario a lo que afirmamos rotundamente y procesando eso con una serie de cálculos, como vimos acá, siempre y cuando conservando las hipótesis del teorema, llegamos a un absurdo y ese absurdo proviene de suponer esto, que está mal. Y si esta suposición está mal, lo que afirmamos anteriormente está bien. Entonces, listo. Sabemos que esto es correcto, ¿no? Esto que anunciamos acá y que volvimos a anunciar acá es correcto, que A es mayor que 1 y menor o igual que raíz de n y que B es mayor que 1 y menor o igual que raíz de n. Es correcto, rotundamente. Pero ahí no termina. Termina acá en la demostración, porque la idea es la siguiente. Bueno, nosotros teníamos que demostrar que existe un número primo entre 2 y raíz de n que divida n. Entonces, bueno, esto es cierto. Que A está entre 1 y raíz de n y B está entre 1 y raíz de n. Supongamos que agarramos un número primo P que divida a A o que divide a B. ¿No? A y B son los dos números que son factores que producen n.
Supongamos que tomamos un número primo que divida. Esto significa que P divida A o P divida B. Si P divide A o P divide B, se supone que P es un número mayor o igual que 1 y menor o igual que A, y P menor o igual que 1 y menor o igual que B. En todo caso, nosotros el 1 lo sacamos, acá voy a tachar y acá también. El igual no va, acá lo aclaré, porque obviamente P igual a 1 no puede ser, porque si es un número primo, P igual a 1, digamos, 1 no es primo. Entonces, si 1 no es primo, P no puede ser igual a 1. P no puede ser igual a 1, obviamente tiene que ser igual a 2 en adelante. P mayor o igual a 2. Entonces, ya sé que P es un número primo menor que A y menor que B. Entonces, si yo sé que, por lo que obtuvimos acá, que A es menor o igual que raíz de n y B menor o igual que raíz de n, si A es menor o igual que raíz de n y P es menor o igual que A, se supone que se cumple esta relación, P menor o igual que A y A menor o igual que raíz de n, que es lo que nosotros afirmamos rotundamente. Y lo mismo con P, lo mismo con B. P es menor o igual que B, porque P divide a B. Bueno, en todo caso, como B es menor o igual que raíz de n y P es menor o igual que B, entonces P es menor o igual que B y B es menor o igual que raíz de n. Entonces, con cualquiera de estas dos propuestas, porque acá hay uno, se supone que ese P, ese número primo P, o divide a A o divide a B. Si divide a A o divide a B, entonces ese número primo P tiene que dividir a N. ¿Por qué? Porque justamente N es la forma A por B. Entonces ese primo divide A o divide a B. Que después también va a ser una propiedad futura que después vamos a ver. Pero bueno, la idea es la siguiente. Yo sé que si tomo un primo P que divide A y P divide a B, en principio P va a ser menor igual que A y P es menor igual que B. Con esto que obtuvimos acá, que A es menor igual que raíz de N y B es menor igual que raíz de N, yo puedo decir, bueno, si P es menor igual que A y A es menor que raíz de N, entonces P es menor o igual que raíz de N. O en otro caso, si P es menor o igual que B y B es menor o igual que raíz de N, entonces P es menor o igual que raíz de N. Entonces, encontré un primo que divide a A o que divide a B. Entonces P divide a N. Y ya ahí terminó la demostración del teorema. O sea, demostré esto, que este número P está entre 2 y raíz de N, como lo estamos viendo acá. P, es el número primo, está entre 2 o raíz de N, en el caso que P divide a A, o P está entre 2 y raíz de N, en el caso que P divide a B. ¿Se entiende eso? Sí, 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 se entendió. O sea, demostramos esto. Y esa es la demostración formal del teorema de Eratóstenes. Bueno, listo, ya está. Un lindo repaso porque, digamos, la moraleja final es que no voy a hacer a la orden del día la demostración esta alguna vez en la vida. No, no la voy a hacer más. Por lo menos verlo una sola vez en la vida. Lo importante del teorema es el método. De detectar sus números primos, no. Si número primo no, o su número es primo o no es primo. Es decir, yo agarro un número, le saco la raíz cuadrada, me fijo si hay algún primo menor o igual que esa raíz cuadrada que divida n. Si no encuentro ningún número primo menor que esa raíz cuadrada que divida n, entonces ese número n es un número primo. Y si lo encuentro no es primo, es un número compuesto, como dice el enunciado. Eso es la moraleja y a eso me remito. No es que cada vez que tengamos que analizar si un número es primo o no, voy a tener que hacer la demostración. La demostración es algo exquisito, razonable y puro para saber de dónde salen las cosas. Las cosas no son porque si las propiedades matemáticas se demuestran y si no tienen demostración una propiedad matemática, cualquier cosa sería cualquier cosa. Qué sé yo, podría decir las vacas vuelan y ya ese argumento es válido y las vacas no vuelan. Pero hay que demostrar que las vacas no vuelan. Bueno, en matemática hay que demostrar todo lo que se argumenta. Si no, no tiene gollete, no tiene sostén. Los argumentos tienen que ser defendibles a través de demostraciones rigurosas. Bueno, esto no es tan riguroso, hay demostraciones que son terribles, de hojas y hojas enteras de desarrollo, pero bueno, tiene que tener una solidez razonable. Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios
ejercicios que tengan que ver con divisibilidad, que en realidad también son problemas, son teoremas. Así que bueno, esto lo voy borrando y se acabó la Eratóstenes. Siempre, muchas veces uno lo trata de explicar con el mejor énfasis y la de mayor pedagogía posible y didáctica, pero creo que cada uno en matemática tiene que procesar el razonamiento que uno le tratan de transmitir. Porque uno no puede transmitir, digamos, no puedo yo meter en la cabeza de uno la forma de cómo yo pienso o el razonamiento. No, cada mente tiene que procesar esto y lo puede hacer. Si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier ser humano de la Tierra con ganas y puede procesar todo este razonamiento. Este razonamiento abre la cabeza, porque tiene que abrir la cabeza, y la matemática lo que hace es justamente potenciar ese razonamiento que lo tenemos adormecido y que en el secundario realmente no se ve con detalle. No se ve con detalle porque hay muchas circunstancias. Uno recién comienza a gatear en la vida y de otras cosas que le gusta más, pero bueno, también depende mucho de los docentes que uno tenga, en el sentido de que pongan motivación a lo que están explicando. Si a uno, por ejemplo, recibe bien una clase de algo y va entendiendo, es como que le empieza a gustar. Pasa que en el secundario es todo muy mecánico y por ahí los profesores no tienen mucha ganas, o si tienen ganas los alumnos no tienen ganas. Pero bueno, la cuestión, como yo siempre digo, la matemática, la gente que se acerca a las matemáticas, la gente de exacta, de ingeniería, también de económica, ¿no? Algún gusto le tiene que encontrar. Porque tiene que ver, la matemática está muy metida en eso. Hoy en día el mundo se basa en números. Por ejemplo, el mínimo ejemplo que vimos como para detectar el error en un balance, porque invertimos la cifra numérica y que la diferencia entre el valor verdadero y el valor invertido es un múltiplo de 9. Eso se usa mucho en los balances. Bueno, ahí está la matemática. Ahí está la teoría de números, como digo yo, haciendo estragos en el mundo de la teoría contable. Entonces es importante la matemática. Bueno, no sé por qué hice chiste. Eso era el video anterior. Bueno, lo dividí así el pizarrón. Bueno, van a venir ejercicios. A ver, ¿qué podemos hacer? Ah, sí, había mencionado la vez pasada, ya al final de la clase, algo interesante. Son propiedades de divisibilidad, claro. Yo en un momento dije, bueno, si yo tengo un número que es múltiplo de 4, entonces múltiplo de 2. Eso es cierto. Pero la recíproca de eso no es cierto. O sea, si es múltiplo de 2, entonces es múltiplo de 4. Eso no es cierto. No. Vamos a procesarlo. Vamos a analizar, son ejercicios que son en realidad problemas. Bueno, la pregunta es, primero, si un número, vamos a poner sin pérdida de generalidad naturales, eso del signo o el cero no me interesa. Bueno, el cero está incluido entre los enteros, pero bueno, si son naturales. Pero bueno, a ver, vamos a generar enteros. Sí, los naturales, el cero y los negativos. Vamos a considerar ese conjunto. Un número entero. Bueno, acá no es pregunta todavía. Si un número entero
es divisible por 2. Número entero divisible por 2. Todos los números que terminan en un número par son divisibles por 2. Ya sabíamos eso, propiedad divisible. Si un número entero es divisible por 2, entonces también es divisible por 4. Bueno, ¿esto cómo sería la hipótesis? La hipótesis son el ingrediente, los requerimientos, las condiciones necesarias, bueno, las condiciones que tengo en mi enunciado, ¿no? La data, la información que tengo que procesar para que con un procedimiento matemático llegue a esto que sería como la tesis. La tesis es la consecuencia final de la demostración del teorema. O sea, hipótesis implica, esto se llama implica o entonces, vuelta a recordar, implica o entonces, así se lee. Entonces también es divisible por 4. O sea, si un número, yo sé como en la hipótesis, ¿no? H hipótesis. Si un número entero es divisible por 2, entonces tesis también es divisible por 4. ¿Es cierto esto? La pregunta, ¿no? ¿Es cierto? ¿Es correcto? Hay que tener en cuenta que la mayoría de los argumentos que hay en el universo, sobre todo matemáticos, son falaces, son falsos. Hay más argumentos inválidos que válidos. Hay más argumentos falsos que verdaderos. Es como que la mentira le gana a la verdad. Y es cierto, hay más mentiras que verdades. Eso que está ahí para ver si es mentira o verdadero, es una mentira o una verdad, ¿cómo lo analiza? Uno dice, bueno, tenemos que hacer una demostración como la que hicimos, como la que hiciste recién, la que borraste anteriormente. Bueno, antes de hacer una demostración, un procedimiento analítico, algebraico, como lo hicimos en la anterior demostración y en otras demostraciones en otras clases, antes de procesar una demostración y quemarse la cabeza haciendo una demostración, que no son difíciles las demostraciones estas, pero bueno, que llevan su tiempo, lógico, antes de proponer una demostración algebraica, para saber si un argumento es cierto o no, hay que intentar pensar esto, que hay mayor cantidad de mentiras que verdades en el universo, que hay argumentos más, que hay más argumentos falaces o falsos que verdaderos. Entonces, es presumible de que esto no es cierto. Bueno, presumible no significa que sea cierto. Presumo que es cierto, supongo que no es cierto. ¿Y cómo supongo que no es cierto? Bueno, siempre uno tiene que suponer que no es cierto, porque por ahí me están metiendo un camelo, me están metiendo algo que es falso, alguna cosa ridícula. Entonces, bueno, no tengo por qué creerle al tipo que pasa por la calle, no le tengo que creer esto ni tampoco por lo que me dice. Yo puedo sospechar lo que me dice la gente. Si yo le creo siempre a todo lo que me dice la gente, soy un tonto. Yo tengo que probarlo por sí mismo, ¿no? No tiene sentido. Bueno, en la matemática pasa lo mismo. Un tipo pasa por la calle y me dice, si un número es divisible por 2, entonces también es divisible por 4. Y vos te lo crees. Y seguís con otro tema, hablando de fútbol, política, lo que sea. ¿Por qué tengo que creer esto? Uno tiene que descreer siempre de cualquier argumento, universalmente, siempre descreer de lo que te dice. Tenés que probarlo por sí mismo, tenés que demostrarlo. Pero yo no voy a quemarme el cerebro para demostrar esto. Voy a tratar de encontrar lo que se llama un ejemplo que contradiga eso que está ahí. Un ejemplo particular, un ejemplo cualquiera, numérico, cualquiera. Si yo encuentro, aunque sea inverosímil, el más mínimo ejemplo que contradice este argumento, entonces este argumento es falaz, es falso, inválido. A eso se lo llama
contraejemplo. Un ejemplo que contradice la proposición. Un ejemplo que contradice la proposición se llama contraejemplo. Ejemplo contrario, bueno, lo mismo. Es un ejemplo que contradiga lo que se está diciendo, se llama contraejemplo. Y si lo encuentro, por más pequeño que sea, cualquiera sea, numéricamente hablando, ya está. Directamente esto pierde veracidad universal. Porque las propiedades son verdades universales. No puede ser que se cumpla para un par de números y para otro no. No, se tiene que cumplir para todos los números enteros, para todos. Pero si yo encuentro un caso muy particular, y por más simple o feo que sea, un caso particular con números enteros, donde esto no se cumpla, ya está, explotó, esto pierde su magia, pierde veracidad general, universal. O sea que no se cumple para todos los números enteros, que sean divisibles por 2 en principio. Entonces vamos a buscar siempre que buscar observación, siempre buscar un contraejemplo. Antes de una demostración, siempre ubicar un contraejemplo. El problema es encontrarlo. Antes de demostrar, buscar un contraejemplo. Un contraejemplo, ejemplo contrario. Contraejemplo significa un ejemplo numérico cualquiera, que contradiga lo afirmado. Si yo lo encuentro, esto no es cierto en general. Si lo encontramos, entonces, el símbolo de entonces, lo afirmado no es cierto en general. No es cierto en general. Pierde universalidad la idea. Y las ideas, como decía Aristóteles, son universales. No pueden ser que se cumplan para un par de ejemplos y para otro no. Entonces, lo afirmado no es cierto. Vamos a buscar un contraejemplo. Entonces, el contraejemplo consiste en lo siguiente. Yo sé que en mi hipótesis me dice que ese número entero cualquiera es divisible por 2. Un número entero cualquiera. Es decir, lo estoy diciendo en forma genérica, no me está hablando de 4, de 6, de 18. O sea, sé que son múltiplos de 2, pero no me está hablando de un número en particular. Me está diciendo cualquier número. La hipótesis me dice cualquier número múltiplo de 2, divisible por 2. Cualquier número múltiplo o divisible por 2 también entonces es divisible por 4. A ver, yo puedo encontrar, otro ejemplo, vamos a poner acá, un número que cumpla la hipótesis, que sea múltiplo de 2, pongámosle 6. Vamos a poner hipótesis, que se cumple la hipótesis, por ejemplo, n igual a 6, es divisible por 2. Pero no cumple la tesis, no es divisible por 4. Pero
no cumple la tesis. Es decir, no es divisible por 4. Entonces, este argumento es falaz. Falso. Es un argumento falso. Entonces, con este bonito contraejemplo que lo pongo entre paréntesis, demuestro de que esto no es cierto para todos los números enteros que son divisibles por 2. No. Porque para el caso de 6, que es un número divisible por 2, no es múltiplo de 4. O sea que esta hipótesis no implica esta tesis. Esta hipótesis que está acá no da como consecuencia esta tesis. Entonces ese argumento es falso. Este argumento, todo el argumento, todo este argumento, es falso, universalmente falso. Falso. O sea que antes de hacer una demostración a lo loco, uno tiene que tirar, en lo posible, claro, hay que buscarlo, un contraejemplo. Acá fue fácil, pero hay muchas propiedades de las matemáticas que es difícil, bueno, propiedades, muchos argumentos dentro de la matemática que para probar que es inválido es difícil encontrar un contraejemplo. Bueno, pero en algún momento uno lo encuentra. Si no era 6, bueno, me fijo, qué sé yo, 18, voy testeando, qué sé yo, voy probando con números. Total, probar no cuesta nada, esa prueba y error. Hasta encontrar algo que sí, bien sea divisible por 2 y no sea divisible por 4. Por ejemplo, 18, ¿no? 18, febrero de 18. 18 es divisible por 2, porque 18 y 2 es 9. Pero 18 no es divisible por 4. 4 por 4 es 16. 4 por 5, 20. Ahí me pasé de 18. Ni 16 de 18, ni 20 de 18. Bueno, voy a testear. Se supone que 18 dividido 4 no va a ser un número entero. Te hago la cuenta con fracción, no me va a dar un número con decimal. Entonces significa que 4 no divide a 18. Bueno, o sea, 18 es múltiplo de 2, es divisible por 2, pero el 18 no es divisible por 4. Entonces, hay infinito, puede haber muchos contraejemplos. Con tal de encontrar uno solo, porque no voy a buscar todos los contraejemplos, con uno solo que encuentre, esto pierde idea general, universal. Porque yo estoy diciendo que para todo número entero divisible por 2 va a suceder esto, que también va a ser divisible por 4. Para todo número divisible por 2. Entonces, cuando encuentro un contraejemplo donde no se cumple la tesis, significa de que se pierde esa idea general del para todo. Ya no es para todo. No es cierto que para todo número entero divisible por 2 también es divisible por 4. ¿Por qué? Porque acabo de encontrar un contraejemplo que niega eso. Que para todo número divisible por 2 también va a ser divisible por 4. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí, sí. Es muy obvio, digamos, de enfatizar, porque así vamos a buscar contraejemplos siempre en este tipo de ejercicios. Ahora, vamos a proponer otra cosa. O sea, nosotros dijimos esto, ¿no? Si un número entero es divisible por 2, entonces también es divisible por 4. La pregunta que todo el mundo podría hacerse, y la pregunta que estoy formulando, ¿qué pasaría si damos vuelta el enunciado? O sea, al revés. ¿No? Que en vez de la hipótesis implique tesis, que la tesis implique hipótesis. O sea, ¿qué pasaría con el argumento recíproco a este? Recíproco significa que tesis implica hipótesis. ¿Qué pasaría si uno lo lee al revés? ¿Era cierto? O sea, al revés significa así. Si un número entero, cualquiera, divisible por 4, entonces, para atrás, el número es divisible por 2. ¿Será cierto al revés? Así no es cierto, pero al revés podría ser cierto. Nadie dice que no. Bueno, tendría que ver, tendría que probar. Bueno, busquemos un contraejemplo.
Y si no lo encontramos, nos rompemos la cabeza y seguimos buscando, hay que poner freno al asunto, dejar de buscar contraejemplos, y es muy presumible de que ese argumento sea verdadero. Y si es verdadero, habrá que hacer la demostración matemática, que es sencillo. O sea, la pregunta es, ¿será cierto al revés? La pregunta, ¿no? ¿Será cierto al revés? O sea, al revés, que la tesis implica hipótesis. O sea, si yo tengo un número que es divisible por 4, entonces, ¿es cierto que es divisible por 2? Al revés sería eso. Proponer el teorema recíproco. Este es el teorema de, bueno, sería como el teorema, la afirmación, en realidad, afirmación recíproca, ¿no? Porque esto era una afirmación que es falsa, los teoremas son afirmaciones verdaderas. Pero la afirmación recíproca. La afirmación recíproca es leerlo al revés. O sea, si un número es divisible por 4, un número entero, cualquiera, ¿no? Un número entero es divisible por 4, entonces, también es divisible por 2. O sea que ahora se da vuelta la cosa. La hipótesis sería esta, y la tesis es que esta, que es divisible por 2. La afirmación recíproca es la afirmación al revés. La hipótesis pasa a ser tesis y la tesis pasa a ser hipótesis. ¿Es cierto esto? Vuelta a lo mismo, lo dije hace un rato. Cuando uno tiene que probar que algo es cierto, antes de romperse la cabeza haciendo una demostración, uno tiene que intentar encontrar algún contraejemplo. A ver, busquemos un contraejemplo. ¿Será cierto esto? Bueno, si encuentro un contraejemplo, ya está, listo. Me dedico a tomar café o a hacer otro teorema. Por ejemplo, a ver, un contraejemplo, algo que niegue esa afirmación en general. Con tal que encuentre un ejemplo particular donde esto no se cumpla, entonces esto pierde generalidad, pierde universalidad. Entonces no es cierto en general. A ver, un ejemplo, un contraejemplo. Algo que bueno, si bien se cumple la hipótesis, un número que sea divisible por 4, pero que no sea divisible por 2. O sea, un ejemplo donde un número sea divisible por 4, sea divisible por 4, pero no sea divisible por 2. ¿Está bien? A ver, un ejemplo. Intentemos, claro, hay que poner un poco de cabeza. A ver, pongamos que yo tengo ejemplo. Bueno, 4 es divisible por 4. Tengo n igual a 4. Es divisible por 4, lógico.
4 dividido 4 es 1. Pero 4 es divisible por 4. Pero lamentablemente, bueno, yo quiero que no sea divisible por 2 en el contraejemplo, pero lamentablemente 4 también es divisible por 2. Pero lamentablemente, 4 también es divisible por 2. Entonces no me sirve como contraejemplo. Entonces no sirve como contraejemplo. No sirve como contraejemplo. Sigo por este lado. Como contraejemplo. No sirve como contraejemplo. A ver. Busquemos otro. A ver, ¿no se te ocurre ninguno? A ver. Un número que sea divisible por 4, pero que no sea divisible por 2. ¿Se te ocurre alguno? Sea divisible por 4 y no por 2. Claro. Es que no, porque siempre va a terminar como en un número par. Claro, es presumible de que no. Muchas veces pasa eso, ¿no? Uno intenta encontrar un contraejemplo y busca y después se pone a pensar, pero como estás haciendo, pero sí divisible por 4, siempre va a ser un número par lo que estoy viviendo por 4. O sea, es presumible, o sea, claro, vos decís, por ejemplo, 4, bueno, qué sé yo, 8, 12, 16, 20. Son números Un que, número entero encima. claro, entero. Sí, sí, claro. Vos fíjate que todos esos números que estás pensando, intuitivamente, son todos números pares. Entonces, digo, va a ser imposible encontrar un número que no sea par y que sea divisible por 4. O sea, ¿Y eh, el 4? que sea par y que no sea divisible. Claro, que sea par y que no sea divisible por 4. Bueno, el 4, el 4 es divisible por 4 y es divisible por 2. El 8 es divisible por 4 y divisible por 2. Es que no, no El hay. 12 es divisible por 4 y divisible por 2. O sea, va a ser imposible encontrar un número que, por ahí me expresé mal, que sea divisible por 4 y no sea divisible por 2. Porque todos esos contienen algo del 2. O fíjate, si es múltiplo de 4, ya es múltiplo de 2. Claro. Ahora vamos a demostrar eso. Obviamente que sea por lo que estoy diciendo. Si es múltiplo de 4, entonces es múltiplo de 2. Y entonces cuando uno empieza a hacer ese descalabro en el razonamiento, o sea, no descalabro, sino que uno se empieza a patinar un poco con el tema de la búsqueda del contraejemplo y no lo encuentra, y no lo encuentra, y da vuelta, digo. Entonces, cuando uno no encuentra un contraejemplo, es muy probable, es de presumir de que la afirmación es válida y requiere una demostración algebraica. Qué sencillo, ya te lo estoy diciendo. Si es múltiplo de 4, es múltiplo de 2, lo vamos a ver, pero lo vamos a demostrar. Entonces, no encuentro un contraejemplo ni a palos. Entonces, no encuentro contraejemplo. No encuentro contraejemplo. Contraejemplo. Porque todos los números que encuentro que son múltiplos de 4 divisibles por 4 también son divisibles por 2. Porque vemos que todos los números
que son divisibles por 4 o múltiplos de 4, divisibles por 4 o múltiplos de 4, también son divisibles por 2. Entonces, ¿qué hago? Me agarro la cabeza. Sí, me pego con la cabeza contra la pared. No, la idea es que cuando suceden estas cosas, que siempre suceden, cuando uno no encuentra un contraejemplo, es de presumir de que la afirmación es válida y hay que hacer una demostración algebraica como corresponde. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Y la voy a hacer acá. ¿Puedo borrar esto? Sí, 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 sí. El primer pizarrón nada más. Bueno, esta resultó falsa. Un contraejemplo podemos hacer. Bueno, ok. Pero esta que está acá, no. Esta que está acá, no. Y la demostración es sencilla, clara. Con lo que sabemos, sale en un renglón. Porque las demostraciones no se pueden hacer para ejemplos particulares, para ejemplos numéricos particulares. No hay que hacerlo en general para cualquier número entero. Para todos los números enteros que cumplen, obviamente, la hipótesis, que en este caso son divisibles por 4. Y demostrar la consecuencia final a través de un procedimiento analítico algebraico que también es divisible por 2. Se demuestra con letras, claro, no con números particulares, no. Las demostraciones son generales para todos los números, que en este caso son números divisibles o múltiplos de 4. A consecuencia, como tesis, como conclusión, se demuestra, como lo vamos a hacer, que también es divisible o múltiplo de 2. Voy a hacer la demostración de este ejercicio. Voy a borrar estos ejercicios, ya sabemos que son ejercicios que estamos haciendo. Así gano el lugar. Estoy viendo dónde empezar. Ahí se ve bien. Se ve bien, ¿no? Hay luz. Sí, 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 hay los celos. Bien. Ok. Vamos a demostrar. Entonces, vamos a demostrarlo. Yo sé que un número entero es múltiplo de 4. Perdón, es divisible por 4. Entonces agarro un número entero que sea divisible por 4. Sea n un número entero. Esto es n perteneciente a números enteros. Se lee así. El número n que pertenece a números enteros. Yo lo digo 1000 veces. Bueno, número entero es divisible por 4. Y además n divisible por 4. Si n es divisible por 4, por 4, si n es divisible por 4, entonces se dice que 4 divide a n. Ya lo vimos. O lo que es lo mismo, se dice que n es múltiplo de 4. Cuando se dice 4 divide a n, significa así. Nosotros lo habíamos puesto así. 4 divide a n. 4 sobre n. ¿Ah? Mandar un mensaje. 4 divide a n. Lo ponemos así. Ya lo habíamos dicho, inclusive con la demostración del teorema de Eratóstenes, ponemos así, 4 divide a n y ya muchas clases también. Ya, entonces se dice que 4 divide a n. O también se puede decir que n es múltiplo, es múltiplo, claro,
de 4. ¿Está bien? O sea, son sinónimos, son frases sinónimas, por así decir, frases equivalentes. Lo vimos. Jodo un poco con esto porque es repasar constantemente lo dicho. Bueno, si es múltiplo de 4, o si 4 divide a n, si 4 divide a n, me gusta más, o múltiplo de 4, es lo mismo, exactamente igual. Si 4 divide a n, entonces, si yo hago n dividido 4, eso significa, me tiene que dar exactamente un número entero. Porque si no me da un número entero, no es divisible. Ya sabíamos nosotros ese chiste. Si hago, por ejemplo, 18 dividido 4, no, perdón, 16 dividido 4 es 4. 4 por 4 es 16. Si hago 12 dividido 4 es 3. 4 por 3 es 12. ¿Está? Si hago 20 dividido 4 es 5. 4 por 5 es 20. O sea, el cociente, la división, tiene que dar un número entero, porque si no me da un número entero, entonces es evidente que 4 no divide a n, o n no es divisible por 4, o n no es múltiplo de 4. Entonces, cae de maduro. O sea que, en todo caso, esta cuenta me tiene que dar un número entero. Este número es un número entero. Porque si no, 4 no divide a n. Si n sobre 4 es un número entero, entonces n sobre 4 se puede poner como un número k. K es un número entero, porque yo estoy diciendo que este cociente, esta cuentita, esta división da un número entero. Entonces, el cociente entre n y 4 es K. Es como hacer el cociente entre 12 y 4. 12 dividido 4 es 3. ¿No? 12 dividido 4 es 3. Bueno, este 3 hace las veces de un K. Pero lo pongo como K, porque acá estoy usando una letra, N, no sé quién es N, un número entero cualquiera que es divisible por 4. Bueno, me da un número K, que hace las veces de este 3 en este ejemplito. Acá el 12 hace la veces de N, el 4 hace la veces de 4, y al hacer 12 dividido 4 es 3, este 3 hace la veces de K. Un número genérico, bueno, no importa. Hay que usar letras, y cuando uno usa letras así, generaliza el argumento, generaliza el razonamiento. Y así se demuestran las cosas, con letras, en general. Entonces, n sobre 4 es un número k que pertenece a entero, lógico, porque si no, no sería n divisible por 4. Entonces, ¿qué me queda? Me queda n sobre 4 es igual a k. Bueno, entonces lo que puedo hacer, como hacíamos como para despejar x, pasemos esto que estoy viviendo multiplicando acá el otro miembro. Entonces, me queda n es igual a 4 por k. Donde k es un número entero, claro. Ahora, a partir de ahí, porque esto es simplemente procesar lo que está en la hipótesis, hasta acá procesé lo que está en la hipótesis, ahora con todo este procedimiento tengo que hacer un paso más, un procedimiento más para poder llegar a consecuencia a la tesis de mi afirmación. Y la tesis de mi afirmación es de que también es divisible por 2. Entonces, hasta ahora simplemente agarré la hipótesis del teorema. Procesé esto, me falta un procedimiento más, un paso más, para poder llegar a la conclusión de mi argumento, que es la tesis, de que ese número n también es efectivamente divisible por 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese paso que me lleva a argumentar que también ese número es divisible por 2? El paso que me falta es el siguiente. Vamos a descomponer el 4. ¿Y por qué se me ocurrió descomponer el 4 como producto de 2? Porque así aparece de que también ese número n va a ser divisible por 2. El 4 muy bien, nosotros sabemos, voy a prender la luz porque el 4 que está acá, lo puedo descomponer como 2 por 2. Pero lo descompongo, perdón, 2 por 2, así, a propósito.
Lo descompongo así a propósito. Porque ahora yo lo que puedo hacer es esto. N es 2 veces, aplico propiedad asociativa, acá aplico propiedad asociativa. Propiedad asociativa significa asociar, ya lo vimos esto, propiedad asociativa, asocio estos dos últimos factores, y eso lo asocio así porque a ese 2K lo voy a llamar pirulo, le voy a poner un nombre, le vamos a poner K'. Siempre se pone la apóstrofe arriba, como diciendo que 2 por K es un número entero nuevo, sí, es un número multiplicado por 2, lógico, al cual lo vamos a llamar K'. O Juancito, o Pedro, o M, qué sé yo, cualquier nombre. Bueno, a este número lo vamos a llamar K'. Y K' también es un número entero, lógicamente. Si hago 2 por un número entero, me vuelve a dar un número entero. O sea, 2 por K es K', y K' es un número entero porque 2 es entero, K es entero, y el producto de dos números enteros sabemos que es entero. Entonces lo llamo K' o pirulo, o Juancito, o como quiera. Entonces, N es igual a 2 por K'. Listo. Esto me está diciendo que N es múltiplo de 2. N es múltiplo de 2. Ya está, ahí que terminó el problema. Ya demostré que es múltiplo de 2, es divisible por 2. También lo puedo poner así. El 2 este que está multiplicando lo paso dividiendo, me queda N sobre 2 es igual a K'. Lo que me quiere decir que 2 divide exactamente a N, o que N es divisible por 2. ¿Por qué? Porque este K' es un número entero. Y al hacer este cociente por 2, si me da un número entero, significa que N es divisible por 2. N es múltiplo de 2. Entonces, llegué a la tesis. Ya está demostrado. Entonces, N es divisible o múltiplo de 2. Y ahí llegué a la conclusión de mi teorema, llegué a la tesis. Efectivamente, con este razonamiento, el único procedimiento, paso que me faltaba, es descomponer el 4 como 2 por 2. Después, con propiedad asociativa, asocio este 2 con el K, lo llamo a este 2K, lo llamo pirulo, por así decirlo, lo llamé K'. Entonces me quedó una cosa de esta forma. N igual a 2 por K. Esto ya me está diciendo que N es múltiplo de 2, por definición de múltiplo. Después, bueno, lo puse así para asociarlo a lo que hice antes. Pasé este 2 multiplicando y dividiendo, y acá veo que exactamente hay una división. N sobre 2 es una división exacta. ¿Por qué? ¿Por qué es exacta? Porque este K' yo ya estaba diciendo que es un número entero, ya lo venía diciendo de acá, que el producto de 2 por un número entero es otro número entero. Entonces, N sobre 2, como es un K' que es entero, se supone que N es divisible o múltiplo de 2. Listo, terminó la demostración. Ya a partir de acá, con este cuadrito ya ahí puedo finalizar, no hace falta poner esto que está acá. Lo puse para como aditamento, digamos, ¿no? Pero ya con esto ya me está diciendo que N es múltiplo o divisible por 2. Pero esto lo puse como un aditamento. Vamos a poner esto implica. Aquí. Esto implica que... ¿se entendió? Sí, sí, se entendió. ¿Se entendió? O sea, es muy simple, no es gran cosa. Así que bueno, bárbaro. Hay más ejercicios por demostrar, y puedo dejar una tarea para demostrar la demostración, digamos, como ejercicio de tarea, demostrar, por ejemplo, si es divisible por 6, entonces es divisible por 2.
Bueno, y si es divisible por 2, es divisible por 6, bueno. Bueno, todo ese tipo de dilemas también hay que analizarlos. Yo no voy a decir quién es verdadero, quién es falso, eso lo vas a tener que decidir vos. Pero bueno, voy a dejar una así de tarea como para que puedas hacerlo. Decidir con contraejemplo si es falso, y si no encuentras un contraejemplo, es presumible que sea verdadero, hay que hacer la demostración, como lo hicimos acá. Esa sería una buena tarea para poder razonar. Me parece que está bueno, ¿sí? ¿No? Como lo hicimos acá, ¿no? Si es divisible por 4, entonces divisible por 2. Eso es cierto. Pero al revés, no. Si es divisible por 2, no necesariamente es divisible por 4. Bueno, ¿qué pasa si yo digo, si es divisible por 6, es divisible por 2? Si es divisible por 2, es divisible por 6. Bueno, también si es divisible por 15, es divisible por 5, si es divisible por 5, es divisible por 15, bueno, una serie de problemitas así. Que algunos argumentos van a ser verdaderos, otros van a ser falsos. Los falsos se contradicen, digamos, directamente con dar un contraejemplo ya se niega la afirmación. La afirmación es falsa. Y en el caso de que no lo encuentre el contraejemplo, tendremos que hacer una demostración parecida a esta. Ahora si tengo lugar para poner eso. Bueno, sí. Porque nunca quiero borrar el pizarrón, porque en la próxima clase retomamos. Sí, creo que, a ver, si entra ahí, acá abajo, ejercicio. Hay que analizar si es verdadero o falso. En el caso que sea falso, bueno, con un contraejemplo saldrá. Y si no encuentro un contraejemplo, es presumible de que sea verdadero y tengo que hacer la demostración como lo hicimos recién aquí. Si es divisible por 2, entonces es divisible por 3. Si es divisible por, y después al revés, si es divisible por 3, perdón, si es divisible por 2, bueno, podría ser, es divisible por 6. Si es divisible por 6, entonces es divisible por 2. Ese es un ejercicio. Y ahora le voy a cambiar los números. Es lo mismo. Por ejemplo, este es un ejercicio, si lo copiaste, y en vez de poner un 2, como un 3. Si es divisible por 3, entonces es divisible por 6. Y si es divisible por 6, es divisible por 3. 2 ejercicios más, serían 4 hasta ahora. Ok. Y a ver, una puta ahora. Bueno, si es divisible por 7, a ver, es divisible por 14. Y si es divisible por 14, es divisible por 7. Ahí ya son 6 ejercicios. Ok. Cambiando el enunciado.
hacía falta borrar más. Sí, ahí está, son 6 ejercicios para demostrar, bueno, para analizar. Algunos van a ser verdaderos, otros falsos. Obviamente el que sea falso va a contemplar algún contraejemplo que encuentre numéricamente, como lo hicimos ya hoy. Y en el caso que no lo encuentre, porque es presumible que sea verdadero, hay que hacer una demostración parecida a la que hicimos acá. Y bueno, ahí está, por hoy suficiente, me parece, para no hacer aburrida la clase. Aunque aburrida no es, pero lo que pasa es que uno se cansa terminando esto. Sí, podemos seguir haciendo más problemas. Me voy a hacer quizás la clase que viene un par más de demostraciones, así de tipo de ejercicio, de este estilo, de esta naturaleza, claro. Y después voy a hablar de lo que es, si todo viento en popa, de lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Es un concepto muy importante dentro de la divisibilidad de los números enteros, y va a ser un concepto muy importante para el tema de polinomios. Ese concepto que tenemos nosotros de divisibilidad con los números enteros, o todas estas propiedades que estuvimos viendo en general de los números enteros, también se van a cumplir en el anillo de polinomios, se dice. El anillo es una estructura algebraica, bueno, no importa. En el mundo de los polinomios se va a cumplir. Como se cumple en el mundo de los enteros, se cumple también en el mundo de los polinomios. Y, por ejemplo, el concepto de divisibilidad de enteros se cumple también en los polinomios. Hay polinomios que son divisibles por otros, o múltiplos de otros. Y en el caso del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, que se ve también con la divisibilidad de números enteros, también se cumple en el conjunto o en el mundo de los polinomios. O sea que es importante ver eso para cuando veamos el tema de polinomios. Porque, lógicamente, la guía contiene divisibilidad de números enteros y también contiene divisibilidad de polinomios, y por la guía que me mostraste, no solamente aparece aplicado a números enteros, sino también a polinomios. Por eso hay que verlo, y me parece importante innovar en ese tema, en el tema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y creo que a partir de ahí ya no voy a dar más tema de números enteros, porque la aritmética de números enteros trasciende en el mundo de la teoría de números y estaríamos toda la vida hablando de eso. Y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque quiero descender al tema más analítico, más tema de análisis, seguir con la propiedad 6 de módulo, que quedó allá en el lejano tiempo, que va a ser importantísimo para la resolución de ecuaciones e inecuaciones, pero también para los temas que vienen, que es el tema de función lineal, cuadrática y funciones polinómicas, todo. Todo se radica, todo termina siendo cualquier ejercicio, sea de polinomio, de geometría, o un problema económico, lo que sea, termina siendo una ecuación o una inecuación, o una ecuación cuadrática, o una ecuación polinomial. Termina siendo eso, y a eso apunto, que es fundamental saberlo, aparte no solamente por estar el programa, pues, sino que son los temas de boga de siempre, de cualquier ingreso, y además fundamental la base para análisis matemático y álgebra que está dentro de la carrera. Fundamental, hay que ver. Así que a eso apunto. Bueno, perfecto. Nos vemos en la clase 28. Que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Que la pasen muy bien. Espero que les haya gustado todo esto. Repasen todo. Y nos vemos en la clase número 28 con estos nuevos temas que mencioné. Que la pasen bonito. Así que me despido y nos vemos. Chau, chau.